Fijaros que ahora le dan el 70%, ¿no? A Biden, a Trump Sí. para ganar las elecciones. Sí, pero Veréis un mes antes, cuando lleguen las elecciones, pondrá 51-49. Pero Héctor, Biden se quita del medio en 2 semanas y Por yo, supuesto. si ponen a Michelle Obama, Kamala Harris. no me parece una candidata. Kamala Harris tampoco me parece. Pero si ponen a un Kennedy, la cosa cambia. No. Vamos a ver a los Kennedy hoy. Vamos a verlos hoy. Que el otro día me pidieron, joder, tienes que indagar sobre la muerte de los Kennedy. Pues he indagado un poco, gracias a la inteligencia artificial. Tenemos a nuestra querida disidente, miembro de la disidencia, la Sarah Connor de. La Sarah Connor de los disidentes españoles, ¿no? Hostia, tío, esta mujer se ha convertido en la imagen del canal prácticamente. Sí. Es Sarah Connor, el Sarah Connor murciana, la Sarah Connor de Murcia. Pues vamos a ello. Me llega el documento pues bicheando y demás, porque estoy haciendo un vídeo sobre lo que es Palestina, Israel y demás. Un hilo rojo sobre esto. Y el 15 de mayo de 1948 termina el mandato de Reino Unido en el territorio de Palestina. Curiosamente, cuando termina el mandato de Reino Unido, se crea el Estado de Israel, ¿no? Se le da esos territorios al pueblo de Israel. Pues bien, sigo indagando. Y en el 48 se crea el Estado de Israel, ¿no? Y llego a este documento que digo, bueno, está fechado el 6 de octubre del 1917, ¿no? Ahí arriba. Muchos conoceréis la historia de lo que es la declaración de Balfour, ¿no? En el 1917, ¿no? Esta carta se envía a diferentes lugares del mundo, sobre todo a Reino Unido, a diferentes pues rabinos, gente intelectual, etcétera, etcétera. Y la declaración de Balfour de 1917, que es el establecimiento, es la declaración en la que los firmantes dicen abiertamente que el gobierno británico anuncia el apoyo para el establecimiento de un hogar nacional del pueblo judío en Palestina, ¿vale? ¿Qué significa para los sionistas? Pues esto fue un gran triunfo diplomático que les otorgó un respaldo internacional significativo. En cuanto a esto, hasta aquí todo ok. Pero claro, para los árabes palestinos y otros grupos no judíos palestinos fue vista como una traición y un preludio a la pérdida de su tierra y de derechos, ¿no? Que es lo que está pasando hoy, ¿verdad? Pues bien. En esta carta tenemos varios nombres, Leonard Cohen, Stuart Samuel Sherman, etc. Pero tenemos aquí en el número 5, léelo tú, Elías. Los Rothschild. Pero si es que estuvieron a punto, Rhodesia, que se llama Rhodesia porque pertenecía a los Rothschild, estuvo a punto de ser Israel. Una carambola del destino, Israel no está cerca de Sudáfrica. Pero ¿y para qué lo llevaron allí, Julio? ¿Para qué llevaron allí a Israel? ¿Te refieres a Rhodesia o a Palestina? No, ¿para qué llevaron a los judíos a la tierra de Israel? Para crear la tierra de Israel. ¿O como contención? ¿Tú crees que es un que lo hicieron como una bisagra para tener? ¿Sí? Yo no lo creo. Te voy a decir por qué. Porque yo creo que si no hubiera sido por el petróleo, prácticamente se hubieran extinguido muchos pueblos, mucha gente que vive ahí hubiera desaparecido. Hay muchas personas que hablan de Israel y no conocen realmente la historia, y no es un estado creado en 1948. Israel, ya se habla de Israel en el Antiguo Testamento, por ejemplo, y 1200 años antes de Jesucristo, pues ya se hablaba también de Israel. Y en este caso, pues, los Rothschild es un firmante de la carta y una de las personas a las que le llega esta declaración de Balfour. Pero vamos a seguir un poquito más. Es la carta que le llega, y claro,
Lord Rothschild, un líder de la comunidad británica judía. En esta declaración, el gobierno británico expresa su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío de Palestina, con la condición de que no se perjudiquen los derechos de las comunidades no judías existentes en la región ni los derechos de los judíos en otros países. Hasta aquí todo ok, ¿verdad? Vamos a seguir. Pues bien, nos metemos ya en harina de otro costal. Esta es una carta que le envía la comunidad sionista a la familia Kennedy, a Robert F. Kennedy. En esta carta, fechada el 15 de julio del 63, Donald Rumsfeld, miembro del Congreso, escribe al fiscal general Robert F. Kennedy, transmite las preocupaciones de varios constituyentes sobre un informe en el Wall Street Journal. El informe sugiere que la decisión del Departamento de Justicia respete al registro del Consejo Sionista Americano como agente del gobierno israelí. Pero claro, aquí tenemos que la familia Kennedy, John Fitzgerald Kennedy y Robert Kennedy, lo que querían es que ese Consejo Sionista Americano fuera registrado como agente extranjero. No que estuviera dentro de lo que es Estados Unidos y lo que es el complejo americano, como está ahora incluido. ¿De acuerdo? Todo esto, gracias a estas cartas, he podido ir verificando que esto es verdad. Entonces, Roger Fitzgerald Kennedy presionó para que el Consejo Sionista Americano se registrara como agente extranjero. Es decir, querían que este consejo fuera un agente extranjero. Estamos hablando del 15 de julio del 63, ¿no? ¿Qué pasó en el 63? ¿Qué pasó meses después? Que le pegaron un tiro. Robert Kennedy. Vamos a ver. ¿Qué pasaba con Robert Kennedy en esa época? Trabajaba para diferentes periódicos y estuvo en Palestina. Esta persona, pues cubriendo todo lo que era la comunidad palestina, estuvo en Israel, en lo que era, pues ahora Jerusalén y demás. Y dijo, los árabes están más preocupados por el gran aumento de los judíos en Palestina, 80.000 en 1948. Los árabes siempre han temido esta invasión y sostienen que los judíos nunca estarán satisfechos solo con su sección de Palestina, sino que gradualmente se moverán para dominar el resto del país. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso, ¿verdad? ¿Qué pasó en el 63 cuando quieren registrar al Consejo Sionista Americano como agente extranjero? ¿Qué pasó en el 63? Pues que John Fitzgerald Kennedy es abatido en su coche de camino a un meeting. Eso es. Dallas. Es abatido en el 63. Meses después es abatido. Después de no coger al lobby sionista como americano, sino como agente extranjero. Bueno, tío, es que vamos a ver, la de los misiles fue en el 62 y yo siempre he pensado, yo pensaba que se lo quitaron, se lo ventilaron por tibio. Elías, ahora con los acontecimientos que hay ahora, puedes atar cabos para llegar a algo que puede llegar a ser o no puede llegar a ser. O sea, esto para mí es una conspiración que estoy yo haciendo desde mi punto de vista. Sí. Que lo puedes estudiar en casa y puedes decir, oye, pues es mucha casualidad, ¿no? Robert F. Kennedy, junto con su hermano, el presidente John Fitzgerald Kennedy, tuvo una relación compleja y a menudo contenciosa con las organizaciones sionistas y el gobierno israelí. Durante la década de 1960, los Kennedy tomaron acciones significativas que demostraron su firme postura en varios temas relacionados con el lobby sionista y las ambiciones nucleares de Israel. Qué curioso, ¿verdad? Preocupaciones sobre proliferación nuclear. El presidente John Fitzgerald Kennedy estaba particularmente preocupado por la proliferación nuclear y el programa nuclear secreto de Israel en Dimona. En el 63, cuando lo eliminan, insistió en que inspecciones regulares de los Estados Unidos en la instalación nuclear de Dimona para asegurarse de que no se utilizaran para producir armas nucleares. Esto llevó a una serie de intercambios tensos con los líderes israelíes, incluido el primer ministro David Ben-Gurion. Qué curiosidades, ¿eh? Quien renunció poco después de recibir un ultimátum de Kennedy respecto a estas inspecciones.
Los Kennedy consideraban que la posibilidad de que Israel tuviera armas nucleares era una amenaza para la estabilidad regional y global, y estaban decididos a prevenirlo. Qué curiosidad, ¿eh? Sí, es muy curioso. Uno fue eliminado en el 63, no dejaron que el programa nuclear israelí se llevara a cabo, y hoy, con estos dos personajes eliminados, Israel tiene 90 cabezas nucleares, o en lo que se estima, ¿no? Curioso cuanto menos, ¿verdad? Bueno, cuando quitaron del medio Carrero Blanco Claro, ahora adelante el proyecto Islero. España también tendría nucleares, claro. Claro. Entonces, si vas atando cabos y dices tú, ¿por qué suceden estas cosas, no? ¿Por qué sucede todo, verdad? Ahora tenemos la capacidad de poder, ¿no? Robert F. Kennedy estuvo en Palestina, apoyó a los palestinos y dijo que el pueblo, pues, necesitaba su tierra para poder prosperar. No que desmontara una valla, como podemos ver atrás, que empezó siendo un alambre de espinos, ahí atrás. Y claro, hubo mucha crítica y demás. Pues Robert F. Kennedy muere en el año 69. La versión oficial del asesinato indicaba que fue Sirman Bishara Sirham, un inmigrante palestino de 24 años. Qué curiosidad, ¿eh? Quien disparó contra el senador de la cocina del Hotel Ambassador de Los Ángeles. El jurado declaró al joven culpable de asesinato en primer grado y fue condenado a muerte en 1969. Curiosamente, Robert F. Kennedy defiende al pueblo palestino. Hubo muchos medios que dijeron, no te fíes del pueblo palestino porque son muy... ¿no? Son árabes y de un árabe pues supuestamente no te puedes fiar. Y eso es lo que le dijeron a Robert F. Kennedy. Casualidades de la vida, que Sirman Bishara Sirhan es inmigrante palestino de 24 años en Estados Unidos. ¿No? Sacad vuestras propias conclusiones. O sea, sé que es enrevesado, pero sacad vuestras propias conclusiones. ¿De acuerdo? Tienen más poder que el que supuestamente aparentan. Entonces, pueden hacer lo que quieran. Si quieren eliminar a una persona del mapa, la eliminan. Hoy, mañana o cuando lo necesiten. Solamente tienes que ser siervo de ellos. Y estas dos personas, estos dos hermanos, no querían ser siervos de nadie y fueron eliminados. ¿Qué nos dice Robert F. Kennedy Jr. ahora? Que lo del pasado se olvida y que él apoya al pueblo sionista, al lobby sionista, a muerte. ¿Sigue vivo? Claro que sigue vivo. Esto es una conspiración, lo que he traído aquí. O sea, que he hecho yo, pues, basándome en estos documentos y demás, pero que cada uno saque sus propias conclusiones. En fin. Me he quedado muy flipado, tío. Me he quedado muy flipado. Sí. Es que el otro día dijo un suscriptor tuyo, dice, joder, habría que... falta que investiguéis en la muerte de John Fisher al Kennedy. Y yo me tira por otros derroteros que a lo mejor no son los que son, pero curiosamente, en el 63, en el 62 y en el 63 se está expulsando a lo que es el lobby sionista de Estados Unidos para que se registre como agente extranjero. ¿Qué estamos viendo en Georgia ahora con los agentes extranjeros? O sea, una revolución, ¿no? ¿Va a entrar a Estados Unidos a saco allí? Claro. Entonces, claro, querían registrar el lobby sionista como agente extranjero. Entonces, claro, no puedes dejar, siendo un lobby muy fuerte y que tenga poder para un futuro, para unos intereses futuros, no le puedes dejar fuera de Estados Unidos, siendo solamente un poder israelí. Porque en ese momento Israel no tenía el poder que tiene ahora, por ejemplo, en cuanto a manejar tentáculos de diferentes países o diferentes gobiernos o diferentes empresas, etcétera, etcétera. Ahora sí lo tiene porque han dejado crecer desde el 1917 a este pueblo, a este grupo sionista. No tiene nada que ver lo que es el sionismo con lo que es el judaísmo. No confundamos, porque la gente lo confunde mucho. Entonces, no podemos confundir poder con religión. Y esa es la realidad. Y el poder, pues, supera la religión siempre. Y en este caso,
El poder es el que dictamina si estas personas siguen en pie o no siguen en pie. Y a la vista estamos de que el último discurso que da esta persona, se centra en ese grupo de poder para criticarlo y decir que ellos controlan el mundo. No sé si recordáis aquel discurso que sacamos en uno de los vídeos hace meses, en el que sale JFK diciendo que el poder no lo tiene el Estado, no lo controlan los medios de comunicación, controlan absolutamente todo, las petroleras, las estas de energía, las compañías de trenes, lo controlan absolutamente todo. Justamente 3 días después es eliminado. Justamente cuando llega a ser candidato para la presidencia, Robert F. Kennedy es eliminado también por su vínculo con el pueblo de Palestina. Que no quiero decir que sea verdad o que sea mentira, sino que... Pero ahí queda. Pero si le preguntáis a ChatGPT, sacamos las cartas y que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero qué bueno, Héctor, tío. Qué bueno, tío. Porque claro, tú te pones a pensar, tú dices, el Deep State se ha cargado a esta gente porque era muy ¿cómo era? Muy por flojo, Sí. ¿no? Tenían que no, supuestamente miraban por el pueblo y claro, en esa época no se conocía todo el poder que tenía lo que es el Deep State. Y se hace en el momento justo para que se solape y se diga esto así por esto y tal. 100 años después, un lobby que se creó en el 17 sigue vigente y tiene más fuerza que nunca. 100 años después. O sea, ya no estamos hablando de planes, como decías tú, a 4 años, Elías. Lo que decía Julio, ellos miran a 40, 60, 50, 80 años. Es la única forma de... Claro, por eso aquí Franco hizo lo que hizo. Ya no se trata de, claro, es control y poder, o sea, ya el dinero pasa a un segundo plano, o sea, es control sobre ti, sobre las masas, sobre los gobiernos, sobre absolutamente todo, lo controlan todo. Si nos ponemos a mirar, hoy veía un tuit y veía todas las páginas de contenido erótico y el contenido X más potentes de internet, todos los CEOs de esas empresas son de donde son. Oh. Todos. Y podemos sacar una lista aquí de 15 personas y todos son de ahí. Todos. Para que veáis el control que tienen sobre la población, cómo nos meten todo para luego darnos una supuesta solución para nuestros hijos, para que tú llegues y digas, esto es malo. Yo lo he consumido, pero para mi hijo es malo. Entonces me voy a registrar biométricamente para que mi hijo no llegue a esto, a tener el pasaporte. Y al final, pues, pero es la realidad. El pasaporte es la excusa. La cartera digital es lo que te van a meter con un calzador para que tú seas un buen ciudadano. Así es. Joder, Héctor, qué bueno, tío.